Hola, soy el doctor Raúl Riquelme Béjar, psiquiatra, psicoanalista, médico psiquiatra de hace 40 y tantos años, director médico de Mente y he dirigido otras instituciones psiquiátricas privadas y públicas durante mi desempeño profesional. Una reflexión sobre la salud mental de hoy en Chile. La salud mental es multifactorial en sus causas y por lo tanto hemos asistido a una alta prevalencia de cuadros psiquiátricos en esta pandemia y en esta crisis social y económica del mundo y de Chile en particular. Y el estrés es uno de los factores principales de producción de síntomas de la esfera de la salud mental. Por lo tanto, esta crisis ha acentuado ya los niveles altos de patología mental que teníamos en los años anteriores. Algunos estudios importantes del año 2000 epidemiológicos hablaban de un cuarto de la población al momento en el año siguiente o en el año anterior tenía alguna patología psiquiátrica. En un porcentaje bajo había patologías más graves, del 7% aproximadamente, sumando la bipolaridad grave y cuadros de psicosis, pero el resto eran cuadros menos graves, pero igualmente de larga evolución, como las depresiones, los trastornos de ansiedad y las adicciones, que no dejan de ser graves en este momento y han aumentado la patología en esa línea. Por lo tanto, esa fue la línea base antes de la pandemia, de que tener una alta gama de patología psiquiátrica y una alta frecuencia en la población adulta y de niños también. Esto se ha expandido con la pandemia, ha aumentado y ha aumentado en distintos sentidos. Primero, ha aumentado la brecha de posibilidades de atención, porque los centros asistenciales quedaron colapsados con el COVID y por lo tanto tuvieron que suspender funciones asistenciales de otras especialidades y en la psiquiatría entre ellas, y por lo tanto no pudo dar cobertura a una gran cantidad de patología que se estaba empezando a controlar mejor en los centros asistenciales, porque había habido en los últimos años, después de la dictadura, aumento de recursos en salud mental. Aumento de recursos relativos, ¿no? Nunca para dar una cobertura completa de problemas de salud mental. Ahora, en la pandemia se generó una nueva alternativa. La tecnología nos dio la posibilidad de la telemedicina y de la telepsicología y la telepsiquiatría. Eso ha sido una relativa solución para disminuir la brecha entre patología y cobertura de la patología. Y los cuadros más leves, los cuadros moderados, pueden ser atendidos por telepsicología, por telemedicina. Sin embargo, el acceso a una buena red de Internet, el acceso a esa tecnología está de alguna manera también segregado. Hay gente y personas que por razones económicas no pueden tener tanto acceso a ese nivel de conectividad, por un lado, y por otro lado, los adultos mayores han quedado rezagados porque no son amigables las tecnologías para ellos por analfabetismo tecnológico. Por lo tanto, han habido personas que se quedan de alguna manera rezagada por la telemedicina a propósito de no estar suficientemente conectados, pero sin embargo ha dado la oportunidad de tratar gente que no tenía acceso nunca por estar muy alejado de la geografía de nuestro país tan larga, tan extendida. He podido atender personas de Puerto Natales a Putre y bueno, y de otros países también. Entonces, de alguna manera, esta posibilidad de la telemedicina nos ha dado ventajas, posibilidades nuevas, ha dado
atención a personas que no tenían la posibilidad de tener una atención tan rápida. Por lo tanto, tiene ventajas, sobre todo en cuadros clínicos moderados, leves obviamente, y parcialmente graves. Pacientes muy graves requieren atenciones de urgencia y presenciales, y eso todavía la distribución de recursos de salud mental en el país es inequitativa. Es decir, hay grandes, digamos, hay posibilidades de atención de urgencia en las capitales de la ciudad, de las regiones, en nuestra capital, la región metropolitana también, pero sin embargo, servicios de urgencia en zonas alejadas no existen para atender cuadros psiquiátricos severos. De modo que ahí también ha habido que adaptar esta tecnología para dar cierta cobertura a esos cuadros clínicos graves, a pesar porque la necesidad de esos pacientes también hay que cubrirla. Entonces, también he visto pacientes que requieren atención presencial vía, vía telemedicina con la ayuda de familiares. Eso es de alguna manera posible en algunos casos. No digo que sea la generalidad. De modo entonces que los métodos remotos sirven, han dado una buena oportunidad a mucha población. Sin embargo, es necesario capacitar mucho más a nuestros usuarios o a las personas que necesitan atención de salud mental, prepararlos para poder tener una buena cobertura y asistencialidad con la telemedicina. Por otro lado, también permite reunir familias que están distantes y potenciar la red familiar de pacientes que están en distintas ciudades, porque esto permite conectarse en una sola sesión con personas que están en una ciudad o en un lugar, en el trabajo, en otra parte del país, para poder ayudar a algunos pacientes que están solos o que están sin poder conectarse adecuadamente y sin tener acceso a la salud, porque no se pueden movilizar de una ciudad a otra primero por los costos y segundo por las distancias. Entonces, eso también es una oportunidad, poder activar la red familiar en casos difíciles de personas que están aisladas en una ciudad y otra, para poder conectarlos y tratar de reunir esa familia y poder darle mayor asistencialidad o mejor cobertura a ese paciente que está en crisis. De modo entonces que esta práctica de la salud mental y de la psiquiatría y la telepsicología, yo creo que son un instrumento muy recomendable, muy aplicable en cuadros, como dije, moderados y leves, y es posible dar mayor continuidad a los tratamientos a propósito de que las personas pueden gastar menos tiempo en movilización. Por ejemplo, atender pacientes del sur de Chile, del norte de Chile, tener que viajar y altos costos a Santiago sería muy difícil de darle cobertura. También en los servicios de psiquiatría de las provincias, los colegas están muy solicitados y no tienen la posibilidad de atender toda la población, por lo tanto mucha gente de provincia se atiende por telemedicina y telepsiquiatría. Con los colegas ha sido una buena posibilidad para poder intercambiar opiniones de casos difíciles y hacer reuniones clínicas virtuales donde es posible intercambiar opiniones sobre un caso complejo en forma remota, sin los costos de tiempo en movilizarse a una reunión presencial. De modo que eso ha sido también una ventaja de esto. ¿Y en qué casos, ya lo dije un poco, en qué casos los sistemas remotos no sirven? En una crisis psicótica grave, con gran agresividad, yo creo que ahí tienen que intervenir presencialmente la fuerza pública muchas veces y los servicios de urgencia de medicina general, porque no hay servicios de psiquiatría en todas partes de urgencia, sino que tendría que ir
un sistema, una ambulancia de medicina general a cubrir una crisis de agitación, una crisis psicótica con agresividad o una crisis delirante de un paciente difícil. Tienen que intervenir terceros, pero muchas veces personas que no han sido entrenadas en salud mental. De, de todas maneras, ahí los sistemas remotos no dan una cobertura suficiente. Pueden dar una cobertura de asesoramiento a un profesional que no pueda intervenir bien en un caso clínico difícil. Ahí podría aplicarse esto, y también a los familiares darle una asistencia para poder ayudarlos a pensar cómo manejar un caso clínico difícil. Entonces, los sistemas remotos también pueden servir para la familia en un caso difícil clínicamente. A mí me ha tocado asesorar familia de un caso difícil que está fuera de un alcance asistencial cercano, y darle algunas instrucciones a la familia o a algún profesional para que pueda intervenir lo más eficiente posible. Bueno, yo creo que la telemedicina es un instrumento que llegó para quedarse. Estamos desarrollándolo, y por eso la importancia de en mente tener un grupo de trabajo de distintos profesionales con distintas capacitaciones y especialidades y distintos niveles de capacitación para poder dar cobertura a las peticiones de atención de muchos usuarios que lo requieren a través del país, y también compatriotas que están fuera del país nos ha tocado atender. De ahí la importancia de tener en mente una aplicación para que el que la quiera usar y pedir algún asesoramiento, si considera pertinente, porque ha llegado a la conclusión que tiene alguna patología o alguna dificultad en este ámbito de la vida, digamos, y que son muy frecuentes. Un cuarto o un tercio de la población chilena tiene necesidades de salud mental a lo largo de la vida, y por lo tanto en algún momento va a ser necesario una consulta. Me despido, gracias por esta oportunidad de dirigirme a ustedes. En mente en un centro asistencial telemático de salud mental que les puede dar alguna asistencia en los requerimientos de la población de este país. ¿Cómo crees tú que podrías funcionarle mejor una aplicación a las personas en vez del computador? ¿O por qué crees tú que podría ser mejor? Bueno, yo pienso que es mejor porque tienen mejor accesibilidad, es decir, es más fácil tener un celular en la mano, todo el mundo lo tiene, de alta gama o de mediana gama, que puede recibir una llamada o puede hacer una llamada desde ahí. Es decir, a mí me toca en telemedicina, yo me conecto desde mi computador, pero la gran mayoría me responde desde su celular. Algunas personas que están en su casa, en su oficina o en algún lugar ya más tranquilo, hacen acceso a través del PC, digamos del computador, pero la mayoría de las personas muchas veces se conectan desde su respectivo celular. Entonces, yo creo que por eso tiene ventaja esta aplicación, que se puede bajar al celular y poder desde ahí vincularse a este centro asistencial. Y en el seguimiento de los pacientes, ¿es mejor el mail, el WhatsApp o una aplicación? Yo pienso que el WhatsApp es un instrumento que la gran mayoría de la población lo usa, digamos, y se ha popularizado, y es un medio de comunicación hoy día bastante eficaz. Yo creo que eso es una posibilidad, pero es muy demandante para los profesionales en algunos casos, porque la gente lo usa a veces por cosas muy eh, banales, y no hay una selectividad de las consultas. Entonces, yo creo que
en un WhatsApp interno podría servir en algunos casos en que el médico lo indicara como posibilidad, porque hay casos, de acuerdo a la gravedad del mismo, que requieren de atenciones eh, vía internet rápidas, ya sea escritas o verbales por una llamada telefónica, para poder asesorar en estado de crisis. Entonces hay pacientes que frecuentemente entre una consulta y otra se descompensan o requieren las familias de un asesoramiento relativamente urgente y útil, pero muchas veces esto se exagera y se hace un uso muy extenso y en ese sentido es un poco demandante. Entonces, yo creo que eso lo tiene que evaluar cada profesional con el caso, habiendo evaluado la necesidad posible de ese paciente de consultar. No, no es una indicación que puede quedar a libertad de cada uno, porque hay gente que encuentra peligroso un bien, digamos, una ventolera y se asusta y tiene una crisis de pánico y tiene que partir al servicio de urgencia, y otra gente tiene un accidente y requiere de un asesoramiento mucho más directo o grave. Entonces, las gravedades son subjetivas y los pacientes a veces se sienten muy vulnerados por cosas pequeñas o gravemente vulnerados por cosas reales. Entonces ahí hay una dificultad que debe ser evaluada por el profesional que está atendiendo el caso para dar esa posibilidad o no.